Capítulo 13. 2 días después. Sin poder apartar la mirada de Mary, Molly sonrió al ver cómo se había quedado dormida tras tomar su biberón de leche de cabra. Esa niña es una bendición. Y menos mal que la viuda Thompson nos quiso vender una de sus cabras, dijo Guadalupe, mientras las observaba sentadas en la cocina mientras ella la mecía entre sus brazos. Es verdad, aunque por el precio que nos puso, debía de quedarse satisfecha, comentó Molly mientras se levantaba con cuidado para no despertar a la pequeña. Guadalupe bufó ante la desconsideración de esa mujer. Tan satisfecha como puede quedarse una ladrona. Cobrar por una cabra lo que cuesta un pura sangre, es de gente sin escrúpulos. Molly suspiró y acomodó a Mary en la pequeña cuna de mimbre que los peones le habían regalado para llevar con ella a la niña. Bueno, ella sabía que la necesitábamos con urgencia. Por eso mismo, una ladrona. Molly no pudo evitar sonreír, no solo por la indignación que mostraba Guadalupe, sino porque a pesar de su enfado, apenas alzó la voz para no despertar a la niña. En el mes que llevaba en el rancho les había cogido mucho cariño a todos, pero la amistad que unía a las dos mujeres era especial al verse todos los días y ser la persona que más compañía le hacía. Aunque no podía negar que las pocas veces que había bajado al pueblo, todos habían sido muy amables. En especial, las mujeres se mostraban encantadas de conocerla, y siempre la saludaban con una sonrisa. Pero Molly apenas había vuelto al pueblo desde su llegada, y cada vez que lo hacía, se volvía algo especial al conocer a nuevos vecinos. Aunque después del acontecido hacía 2 días con Curtis, a John parecía no gustarle que ella fuera allí. Si no fuera porque era imposible, Molly pensaría que la tenían recluida en el rancho. Pero eso era ridículo, pues John no tenía ningún motivo para querer mantenerla encerrada en ese lugar. Menos aún cuando era tan considerado con ella, incluso teniendo que dedicar tanto tiempo a su trabajo, que lo mantenía casi apartado por completo de la casa. Cuando venía a cenar estaba tan cansado, que tras compartir una taza de café en el porche, se marchaba a dormir. Pero Molly no podía quejarse, pues ya sabía al mudarse a Montana que la vida en un rancho era muy dura. Era solo que se sentía sola, a pesar de Guadalupe y de Mary. Sin querer pensar más en eso, se dispuso a realizar la tarea que tenía planificada para hoy. Hacía más de una semana que había comenzado a arreglar la parte de la huerta y el jardín, pues necesitaban una limpieza de rastrojos y una buena poda. Era un trabajo duro que la obligaba a pasar buena parte del día de rodillas o encorvada, pero que a Molly le encantaba, pues le gustaba trabajar con sus manos. Más aún cuando acababa el día y la sección arreglada le daba vida a ese lugar, haciéndolo más encantador de lo que ya era. Tras colocarse un mandil para no manchar su cómodo y fresco vestido de mañana, se puso un gran sombrero de paja que la protegiera del sol, cogió unos guantes y unas tijeras, y por último, alzó la cesta donde Mary ya dormía plácidamente. Voy a estar en la parte de atrás de la casa por si me necesitas. Está bien, señora. Le llevaré una limonada cuando termine de recogerlo todo. Muchas gracias, Guadalupe. Eres un encanto. A Guadalupe no le extrañó que Molly se llevara al bebé con ella, pues todo el mundo en el rancho estaba acostumbrado a verla siempre con la niña. De ahí que los hombres le regalaran la cesta de mimbre, para cuando pasase tiempo fuera de la casa, y así pudiera dejarla a corta distancia en la sombra. Una manía que Molly no podía evitar, pues no soportaba la idea de dejar sola a la niña, quizá debido a que la propia madre de Mary la había abandonado. Y aunque la niña era muy pequeña, no quería que ella se sintiera así. Una vez en el jardín, Molly dejó a Mary bajo un gran árbol, donde la brisa de la tarde refrescaba el ambiente. Miró a su alrededor, y observó a los peones trabajando a lo lejos, así como la parte trasera de la casa, a unos 10 metros. Todo parecía en calma, e incluso podía escucharse el sonido del riachuelo de las proximidades. Molly dio una gran bocanada de aire puro, llegando hasta ella el aroma de las flores del jardín. No había muchas al estar este descuidado, pero se propuso devolverle su esplendor en pocos días. Dispuesta a pasar la tarde trabajando en ese encantador paraíso, se puso los guantes para protegerse las manos de la suciedad de la tierra y se acercó a las plantas. Una vez allí, se arrodilló para arrancar las malas hierbas que impedían crecer con normalidad a las flores. Justo antes de empezar, levantó la vista para ver a Mary, y tras comprobar que todo estaba tranquilo, comenzó con su trabajo. No le importaba que la niña estuviera un poco alejada de ella, pues podía escuchar a los hombres trabajando, y eso le daba seguridad. En poco tiempo, Molly se vio inmersa en su tarea, y se puso a pensar en lo sucedido durante los últimos días. Pues había algo que se le escapaba, y quería tratar de averiguar lo que podía ser. En lo primero que pensó fue en el comportamiento de John últimamente. Desde que vino de hablar con Scott,
Tras el enfrentamiento con Curtis, lo había notado algo tenso. Había tratado de hablar con él para que le contara sus inquietudes, pero John había insistido en que no pasaba nada y que no tenía por qué preocuparse. Molly pensó que a John le irritaba tener problemas con su vecino, por si ello perturbaba la paz en el rancho. Pero en los 2 días transcurridos desde el incidente, no había pasado nada que rompiera la rutina. Cada día desayunaban juntos, y luego John se marchaba a sus labores. Mary no tardaba mucho en despertarse, por lo que Molly tenía poco tiempo para ordeñar a la cabra, hervir la leche y tenerlo todo preparado. Por suerte, contaba con Guadalupe, que se ocupaba de hacer el desayuno de ellos y recoger la casa, mientras Molly solo tenía que atender a Mary y ayudar un poco a la mujer, si es que ésta se lo permitía. Resultaba gratificante tener tiempo para sí misma, aunque no estaba acostumbrada a estar desocupada, y siempre buscaba algo que hacer, como esa mañana, que estaba trabajando en el jardín y la huerta. Miró a su alrededor, y se dio cuenta de que hacía días que no se acordaba de su antigua vida en Colorado. No había vuelto a tener pesadillas, y había mantenido a su madrastra y a Fanny al margen de sus pensamientos. Se sentía feliz con la vida que tenía, y estaba convencida de que su felicidad iría en aumento. Sobre todo, cuando su vida marital fuera más activa. No podía quejarse, pues se habría sentido incómoda de haber tenido que compartir el lecho con un extraño. Pero cada vez se sentía más atraída por su esposo. Y tenía menos reparos a lo que sucedía al amparo de la noche entre 2 amantes. Solo de pensar en ello se ruborizó. Pues aunque solo había escuchado rumores sobre lo que ocurría en la cama, sabía que era algo muy íntimo, que te podía elevar al cielo o arrastrar al infierno. Y Molly estaba convencida de que con John solo podía subir al cielo. Pero su falta de acercamiento e intimidad hacía que regresaran sus inquietudes, y se preguntaba si la consideraría atractiva, o por el contrario, creía que era fea, como tantas veces le había dicho su madrastra. Suspirando, recordó que en más de una ocasión lo había visto observándola, y que parecía muy complacido con su aspecto. También recordó las veces que Guadalupe le decía lo guapa que estaba ese día, y que su aspecto había mejorado desde que comía bien y descansaba. Se preguntó si estaba desarrollando sentimientos románticos por su marido, al desear sus caricias y sus besos, así como ser hermosa para complacerlo. Molly reconoció que le gustaba estar en su compañía, y que se preocupaba por él. No pudo evitar pensar en su anterior esposa, en cómo era, cómo había sido su matrimonio, cuánto la había amado, y en si podía hacerle un hueco en su corazón, o si ella lo ocupaba irremediablemente. Por mucho que la intentaba, no encontraba las respuestas, pues no se atrevía a preguntarle a John, y estaba convencida de que él no estaba preparado para contarle nada. Sacudió las raíces con fuerza para quitar la tierra de ellas, y luego lanzó las malas hierbas a un lado. Debía dejar de pensar en John, en su matrimonio y en Elisa. Elisa era parte del pasado de John, y no la odiaba por haber sido su gran amor, sino que la envidiaba por haber conseguido ser la dueña de su corazón. Se recordó que él la había acogido a ella en su casa, y en el poco tiempo que llevaban juntos, se había mostrado amable, como todo un caballero. Además, tenía a Mary, una niña a la que cada día se sentía más unida, y que se notaba que también la quería a ella. Lo notaba por la forma en que le sonreía cuando le hablaba, y en cómo se calmaba en cuanto la cogía en brazos. Sintió un escalofrío al pensar que podía perderla si aparecían los padres, y miró de inmediato al cesto de mimbre donde se encontraba. Mary permanecía en silencio, y todo parecía normal, pero algo dentro de Molly la hacía sentirse inquieta. Desde donde se encontraba no podía ver la cara de la pequeña, por lo que se levantó de su sitio y se acercó despacio para asegurarse que todo estaba bien. Sabía que se estaba comportando como una estúpida, pues estaban a plena luz del día, en medio del rancho, con hombres trabajando cerca, y no había escuchado nada extraño. Aún así, no podía evitar sentirse intranquila al no escucharla ni verla con claridad. Cuando estuvo lo bastante cerca y contempló el cesto de mimbre vacío, todo su mundo se le vino encima. Durante un segundo, Molly no podía comprender lo que significaba que Mary no estuviera ahí. Pero cuando la claridad vino a su mente, y entendió que había desaparecido, todo comenzó a girar a su alrededor. El grito que salió de su garganta congeló el corazón de todo aquel que lo escuchó, e hizo que una bandada de pájaros emprendiera el vuelo de forma repentina. No, no, no. Era lo único que podía decir mientras miraba inmóvil el cesto vacío. ¿Sucede algo, señora? Molly escuchó la voz a su lado, pero le resultó imposible contestarle o descubrir quién le hablaba. Simplemente repetía una y otra vez: No, no,
No, no. No se percató de que sus piernas le fallaran y de que la sujetaron para que no se cayera. No escuchó el ruido de los hombres al acercarse corriendo, ni que Frank mandó a buscar a su marido. Solo podía mirar la cesta y repetir una y otra vez: no, no, no. Por unos segundos, sintió cómo sus fuerzas la abandonaban y cómo su cuerpo caía al suelo, hasta que unos brazos fuertes la cogieron en volandas. Esos mismos brazos la giraron, impidiendo así que viera la cesta vacía. Solo entonces Molly tuvo la certeza de lo que había sucedido. Mary había desaparecido delante de ella sin que se hubiera dado cuenta. El grito que soltó de nuevo conmocionó a todos los presentes, que callaron y agacharon la cabeza al no soportar ver el dolor que todo su cuerpo reflejaba. Cálmate, Molly. La encontraremos. La voz de John se filtró en su cabeza, raspando el dolor en su camino. John, susurró ella al no tener fuerzas ni para hablar. Estoy aquí, contigo. Molly advirtió que estaba en los brazos de John, y solo entonces se dejó vencer por el dolor y comenzó a llorar. Se agarró con todas sus fuerzas al cuello de éste, y gimió ante la culpa que sentía. Ella había perdido a Mary, y si le pasaba algo, nunca se lo perdonaría. No hay rastro de sangre, dijo una voz. Shh, susurró John de inmediato para callar a quien había hablado. ¿Sangre?, preguntó Mary con un hilo de voz. Voy a llevarla a la casa, declaró John. Buscad por los alrededores cualquier rastro. No quiero marcharme. Quiero saber si está bien. Molly comenzó a removerse en los brazos de John, que ya se encaminaba hacia la casa. Por favor, John, necesito saber qué ha pasado. Quiero saber por qué han comentado lo de la sangre. John comprendía la necesidad de Molly por saber qué había pasado con la pequeña, pues él mismo se sentía destrozado. Conocía lo suficiente a Molly para saber que se culparía de todo lo que le sucediera a la niña, y de que quería saber toda la verdad de lo que había sucedido. Pero ni él mismo podía entender qué era. Se encontraban a plena luz del día, y en un lugar que, si bien no era muy visible al ser la parte trasera de la casa, era bastante fácil ver lo que sucedía. Más aún cuando había dado la orden a sus hombres de estar atentos y vigilar a Molly. Era impensable que alguien se hubiera acercado, pues tenía que ser tan sigiloso como un indio, y en esa zona hacía mucho que no había indios. Y menos hostiles. Pero si no era un indio, la siguiente opción era aún peor, pues solo la podía haber atrapado un puma. Solo un animal como ese se hubiera podido colar en el rancho sin ser visto, y llevarse a la pequeña en sus fauces. Está bien, Molly. Es posible que un puma se haya colado en la propiedad y la haya cogido. Pero la falta de un rastro de sangre hace difícil que sea posible. Dios mío, sollozó ella mientras volvía a estremecerse por el llanto. No debes culparte por esto. No podías saber lo de los pumas. John, no puedes soportar pensar en ello. Mi pequeña en las fauces de... John la abrazó con fuerza y dejó que se desahogara. Sabía perfectamente cómo se sentía, pues él había sentido lo mismo cuando se enteró que un accidente había causado la muerte de su esposa e hijo. Habían sido los peores momentos de su vida, aunque ahora, al pensar en la pequeña Mary, indefensa ante el peligro, también sentía que se le rasgaba el corazón. La dulce Mary, que siempre sonreía, y que parecía haber encontrado el amor tras la dura experiencia de haber sido abandonada por su madre. Hemos encontrado un rastro de pisadas humanas. La voz de Frank acercándose lo sacó de sus recuerdos y lo devolvió a la realidad. ¿Humanas?, preguntó John extrañado. Son difíciles de ver. El que se haya llevado a la pequeña debe de ser un experto en ocultar su rastro. También hemos visto las huellas de un caballo tras el riachuelo. ¿Qué quiere decir eso?, preguntó Molly al estar aturdida y tardar en comprender lo que significaba. No se la ha llevado ningún puma. Parece que alguien se ha colado en el rancho y ha secuestrado a la niña. La voz de John dejó a todos en silencio, mientras en las mentes de todos resonaba la misma pregunta. ¿Pero quién? El recuerdo de una parte de la conversación con su amigo Scott le vino a la cabeza, y en cómo le había comunicado que había visto a un forastero esperando a alguien a las afueras del pueblo. ¿Sería ese forastero el culpable? ¿Pero por qué? Una consecución de ideas le vino a la cabeza. Las vacas muertas, la insistencia de Curtis en quedarse con esa parcela de tierra, la aparición del forastero, la partida del sheriff tras el paradero de los padres de la pequeña, tras unos rumores, y por último, la desaparición de Mary. ¿Sería todo ello coincidencias, o estaría todo unido? ¿John? La voz de Molly hizo que John la mirara y apartase sus sospechas,
las cuales se callaría por el momento hasta tener más pruebas. ¿Quiere eso decir que no se la ha llevado un puma? John le cogió la mano y se la apretó, al ser evidente que necesitaba el respaldo cariñoso de alguien. Y él era su marido, la persona idónea para dárselo. No, no ha sido un puma. El suspiro de Molly le heló la sangre, pues la segunda opción tampoco era muy buena. ¿Entonces quién? No lo sabemos, pero te prometo que lo averiguaremos en breve. Ahora ve con Guadalupe. Aquí ya no hay nada que hacer. Molly lo obedeció, mientras se dejaba llevar por una amable Guadalupe que la cobijó bajo sus brazos. Solo cuando John supo que Molly estaba lo bastante lejos como para no escucharlo, se giró para mirar a Frank, que estaba rodeado por los peones del rancho. Vamos a buscar a ese hombre, y voy a ocuparme personalmente del culpable. Al decirlo, miró fijamente a Frank, como indicándole que la búsqueda de ese hombre era algo personal. Y que Dios lo protegiera, si lo encontraba.